Bienvenidos al curso de cálculo integral, en el cual explicamos la teoría y resolvemos ejercicios del libro Cálculo de una variable trascendentes tempranas, séptima edición de James Stewart y de editorial Cengage Learning, que es el texto guía en nuestra escuela de matemáticas. Se recomienda que después de ver el video de cada clase, procure hacer los ejemplos de dicho libro. Primero sin mirar la solución del libro y después sí mirar la solución e intentar resolver algunos de sus ejercicios. Si lo considera conveniente, pause el video donde lo desee y por el tiempo que considere necesario. 5.2. La integral definida. En la sección anterior vimos que cuando se calcula un área surge un límite de la forma límite cuando n tiende a infinito, sumatoria de n1 hasta infinito de f de x y muestra delta x. También vemos que aparece cuando intentamos hallar la distancia recorrida por un objeto. Sumatoria de 1 hasta infinito de f t sub i muestra incremento de t. Resulta que este tipo de límite se presenta en una amplia variedad de situaciones. Incluso cuando f no es necesariamente una función positiva. Definición de la integral definida. Sea f una función definida para a menor o igual que x menor o igual que b, no necesariamente positiva. Dividimos el intervalo AB en n subintervalos de igual ancho delta x igual a b menos a sobre n, sea x sub i igual a más i incremento x, y desde 0 hasta n. Así que x sub 0 es igual a 0 y x sub n es igual a b. Escogemos un punto muestra x sub i muestra en el iésimo subintervalo x sub i menos 1, x sub i. O sea que x sub i muestra pertenece al intervalo de x sub i menos 1 a x sub i cerrado para cada i. Entonces, definimos integral entre a y b de fx de x como límite cuando n tiende a infinito de sumatoria de igual 1 hasta n de fx sub i muestra incremento de x. Y es llamada la integral definida de f desde a hasta b. Si el límite existe, da el mismo valor para todas las posibles elecciones de los puntos muestra. Y entonces decimos que f es integrable sobre AB. Observación 1. El símbolo de esa S griega mayúscula se llama signo de integral.
fx se llama integrando y a y b se conocen como límites de integración. A es el límite inferior y B es el límite superior. La dx no tiene significado por sí mismo. Indica simplemente que la variable independiente es x. Observación 2. Se puede usar cualquier letra en lugar de x sin cambiar el valor de la integral. Integral entre a y b de fx de x es integral entre a y b de f de t de t. Y también es igual a integral entre a y b de f tau diferencial de tau. Observación 3. La suma sumatoria i de 1 hasta n de fx sub i muestra incremento de x se llama suma de Riemann. Si f es positiva, integral entre a y b de fx de x puede interpretarse como el área bajo la curva y igual a f de x desde a hasta b. Puede ser que estemos interesados en la integral de una función f de x no necesariamente mayor o igual que 0. Ilustramos el caso en la gráfica con una función f que puede tomar valores positivos como negativos en el intervalo cerrado AB. Si f toma valores tanto positivos como negativos, como en la figura, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial x representa el resultado de la suma de las áreas sobre el eje x menos la suma de las áreas bajo el eje x. Teorema 3. Si f es continua en el intervalo cerrado AB o si f tiene solo un número finito de discontinuidades de salto, entonces f es integrable sobre el intervalo cerrado AB. Es decir, la integral definida, integral entre a y b de f de x diferencial x, existe. Recuerde que se definió como un límite. En la gráfica que se está mostrando en la pantalla, la función y igual a f de x tiene dos discontinuidades de salto en los puntos de abscisa C1 y C2. Para efectuar la integral entre a y b de f de x diferencial x podemos hacer integral entre a y C1 más la integral entre C1 y C2 más la integral entre C2 y b de la función f.
Observación. Si f es integrable en AB, la integral proporciona el mismo valor sin importar cómo se seleccione los puntos muestra X u Y. Para simplificar los cálculos de la integral, es mejor tomar como punto muestra los del extremo derecho del iésimo subintervalo x y sub i menos 1 a x sub i. Y así x sub i muestra será x sub i. Luego, la integral entre a y b de f de x diferencial x es límite cuando n tiende al infinito de la integral sumatoria de i de 1 a n de f de x sub i delta x. Teorema 4. Si f es integrable sobre el intervalo cerrado AB, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial x es límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de 1 hasta n de f de x sub i delta de x. Escogimos x sub i muestra como x sub i, extremo derecho. Ejemplo 1, ejercicio 71. Exprese el siguiente límite como una integral definida. Límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de igual 1 hasta n de i a la 4 sobre n5. Solución. Puede probarse, lo vemos más adelante, que si g es una función continua cualquiera dada, entonces existe otra función f, tal que la integral entre a y b de g de x diferencial x es la integral entre 0 y 1 de f de x diferencial x. Entonces, por simplicidad, buscaremos una función f, si es que existe, tal que el límite buscado sea igual a la integral entre 0 y 1 de f de x diferencial x, lo que es igual, límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de 1 hasta n de f de x sub i, delta de x, donde delta x es b menos a sobre n, o sea 1 menos 0 sobre n, que es 1 sobre n. X sub i es a más i delta x. Y finalmente da, haciendo los reemplazos, x sub i es i sobre n. La integral entre 0 y 1 de f de x es entonces límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de 1 hasta n de f de i sobre n por 1 sobre n. O sea, límite cuando n tiende a infinito, sumatoria de 1 hasta n de i4 sobre n5. Comparando las dos expresiones anteriores, concluimos que debemos buscar una función f tal que f de i sobre n por 1 sobre n sea i4 sobre n5, que son los términos que hay dentro de las sumatorias. Entonces, para hallar f de x, hacemos x igual a i sobre n, y de ahí despejamos i, que es nx. Sustituyendo, tenemos que f de x, sustituyendo la expresión anterior, f de x es n sobre x a la 4 sobre n a la 4.
Luego f de x es x a la 4. Por consiguiente, el límite buscado es igual a la integral entre 0 y 1 de f de x diferencial x, o sea, integral entre 0 y 1 de x a la 4 diferencial x. Ejemplo 2, ejercicio 2'. Sea f de x igual a x al cuadrado menos 2x para x entre 0 y 3. A. Evalúe la suma de Riemann con n igual 6, tomando los puntos extremos de la derecha como los puntos muestra. B. Evalúe la integral entre 0 y 3 de x al cuadrado menos 2x diferencial x. ¿Qué representa la integral? Solución. R6, R por right, es sumatoria de igual 1 hasta 6 de f de x sub i muestra delta x, como x sub i muestra del intervalo x sub i menos 1 a x sub i está en el extremo derecho, tenemos que x sub i muestra es x sub i. Entonces, suma con 6 rectángulos por la derecha, R6 es sumatorio de 1 hasta 6, f de x sub i delta x. Delta de x es b menos a sobre n y da 0.05 sustituyendo los datos. Como delta de x es x sub i menos 1 menos x sub i, entonces 0.5 es x sub i menos 1 menos x sub i. O sea que x sub i es x sub i menos 1 más 0.5. Con esta formulita y sabiendo que x sub 0 es a 0, hallamos todos los puntos x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub 6. Repito, a cada x sub i anterior le sumamos 0.05 para hallar el nuevo. Por ejemplo, aquí x sub 3 es 1,5, entonces x sub 4 será 2, x sub 5 será 2,5 y x sub 6 será 3. Entonces x sub 4 es 2, x sub 5 es 2,5 y x sub 6 es 3. R6 es entonces sumatoria de 1 hasta 6 fx sub i delta x, sacando delta de x de factor común al final, nos da la expresión que vemos en la pantalla. Y cambiando x sub 1 por su valor, x sub 2 por su valor, etcétera, hasta x6, tenemos la nueva expresión para R6. Y como f de x es x al cuadrado menos 2x, sustituyendo los datos y haciendo las operaciones aritméticas, R sub 6 es 0.875. 0.875. B. ¿Qué significado tiene la integral entre 0 y 2, entre 0 y 3 de la función x al cuadrado menos 2x? Observe que la función a veces es por sobre el eje x y a veces debajo del eje x. La integral entre 0 y 3 de x al cuadrado menos 2x diferencial x es área 1 menos área 2, donde área 1 es la suma de las áreas que están sobre el eje x y A2 es la suma de las áreas que están bajo el eje x. Entonces, la integral entre 0 y 3 de x al cuadrado menos 2x es límite cuando n tiende a infinito de f de x sub i delta x. Vamos a hacerla exacta pasando por la definición del límite, donde escogemos x sub i muestra en el intervalo iésimo como el punto de la derecha, x sub i. Entonces delta x es b menos a sobre n, o sea 3 menos 0 sobre n, que finalmente da 3 sobre n. X sub i es a más i delta de x, o sea 0 más i por 3 sobre n. X sub i es entonces 3i sobre n. La integral entre 0 y 3 de x al cuadrado menos 2x diferencial x es entonces límite cuando x tiende al infinito, sumatoria de igual 1 hasta n
de f de 3i sobre n, todo por 3 sobre n. Reemplazando el valor de f de 3i sobre n, tenemos la expresión que se está escribiendo en este momento en la pantalla. Y ahora, haciendo unas operaciones algebraicas de elevar al cuadrado la expresión y simplificar un poco, tenemos la nueva expresión que estamos escribiendo. Ahora, la sumatoria, la variable sí. Entonces, los términos dentro de la sumatoria que tienen que ver con n se tratan como si fueran términos constantes para la sumatoria cuya variable es i. Quiere decir que podemos sacar el 3n de la sumatoria delante de ella, como se acaba de hacer, pero no delante del límite, ya que el límite sí tiene variable n. Ahora separamos en dos sumatorias, ya que sumatoria de A más B, sumatoria de A más sumatoria de B. Hicimos esa ley distributiva. Y lo que sigue es que tenemos fórmulas para sumatoria de igual 1 hasta n de i al cuadrado y sumatoria de 1 hasta n de i, que las vamos a sustituir, las vimos en una clase anterior. Ahora reemplazamos sumatoria de igual 1 hasta n de i al cuadrado por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 y sumatoria de igual 1 hasta n de i por n más 1 sobre 2, que son fórmulas que habíamos visto en una expresión anterior, teniendo el resultado que se muestra ahora en la pantalla. Sacando el 3 como una constante adelante del límite y multiplicando n por n al cuadrado, que es n al cubo, tenemos la expresión que se está escribiendo en este momento. Ahora lo que hacemos es repartir el n al cubo en n por n para los tres factorcitos n más 1 y 2n más 1 en el denominador. Y en el siguiente término, n al cuadrado, lo repartimos en n y en m. Entonces, buscando los límites, cancelando n sobre n y sabiendo que el límite de n más 1 sobre n cuando n tiende al infinito es 1, el límite de 2n más 1 sobre 6n cuando n tiende al infinito es 2 sexto, y el límite de n más 1 sobre 2n cuando n tiende al infinito es 1 medio. Entonces, sustituyendo tenemos los valores indicados en este momento. Y finalmente el resultado es 0. La integral de 0 a 3 de fx diferencial x es 0. Esto quiere decir que el área sobre el eje x es igual al área bajo el eje x en la figura que teníamos antes. Ejemplo 3, ejercicio 31. Numeral A. Plantee una expresión para integral entre 0 y pi de seno de 5x diferencial x como un límite de sumas de Riemann. B. Utilice un sistema algebraico computacional, CAS por sus siglas, sistema algebraico de cálculo simbólico, para evaluar tanto la suma como el límite anterior. Solución. Integral entre 0 y pi de seno de 5x diferencial x es límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de 1 hasta n de seno 5x su y muestra por delta de x. Y usando puntos muestras en el extremo derecho, tenemos que x sub y muestra sería x sub y. Luego la integral entre 0 y pi de seno de 5x diferencial x es límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de igual 1 hasta n, seno de 5x sub y delta x.
donde x sub i es a más i delta de x, o sea 0 más i delta de x. Delta de x es b menos a sobre n, o sea pi menos 0 sobre n, y entonces delta x es pi sobre n. Entonces x sub i es i por pi sobre n. La integral entre 0 y pi de seno de 5x diferencial x es entonces límite cuando n tiende al infinito, sumatoria i de igual 1 hasta n, seno de 5pi sobre n por pi sobre n. Ahí termina la solución al ejercicio. B. Límite cuando n tiende a infinito de pi sobre n, sumatoria i igual 1 hasta n, de seno de 5pi sobre n es igual, usando el cas derive 6, a límite cuando n tiende al infinito de pi sobre n, de cotangente de 5pi sobre 2n, y esto es igual, de nuevo, usando el cas derive 6, a 2/5. Entonces la integral entre 0 y pi de seno de 5x diferencial x es 2/5.